Buenos días, bienvenidos todos a este tutorial sobre edición de fotografías. Hoy vamos a ver cómo podemos hacer para importar nuestras fotos a la computadora, los diferentes tipos de formato y cómo hacer para trabajar nuestras fotografías en postproducción y así llegar a los resultados que necesitemos. En este caso vamos a trabajar con el programa Adobe Lightroom. Sí, este programa de Adobe no es el único programa para editar, pero sí tenemos una interfaz que es bastante cómoda, bastante intuitiva y que nos va a ayudar a entender cómo trabajar nuestras fotografías. Luego, quien quiera usar otro programa también puede hacerlo. Vamos a comenzar por ver las fotografías que vamos a editar. Yo las tengo ordenadas acá en el escritorio. Entramos edición en Lightroom y tenemos las siguientes fotografías. Una fotografía de dron tomada en Argentina y una fotografía con cámara fotográfica tomada en Nueva Zelanda. Vamos a ver un poquito cómo hacer para que estas fotografías tomen lo necesario para quedar bien. Entonces, ¿por qué tengo dos archivos por fotografía? Cuando voy a sacar una foto, tengo la configuración de la cámara o la configuración del dron y en el apartado de calidad podemos elegir diferentes calidades. La mejor, la más importante y más efectiva que nos va a ofrecer un resultado para poder editar luego es la calidad RAW más JPG. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo una fotografía y quiero saber en qué formato está guardada, voy a dar clic derecho, propiedades y en la pestaña de detalles me va a arrojar todas las propiedades, los valores que tenga la foto. Las dimensiones, el tamaño, ¿sí? Y si me voy, bueno, los valores con los cuales tomé la fotografía. Y si me voy abajo de todo, en esta pestaña de detalles, tengo el nombre del archivo, imagen 4996.cr2. Bien, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando reviso mi fotografía, al final del nombre, ¿sí? En las propiedades podemos ver cuál es el formato en el cual se guardó. Es importante configurar la cámara para que nos arroje este resultado porque un archivo RAW, un archivo crudo, ¿sí? RAW en inglés que quiere decir crudo, nos va a mostrar la fotografía con toda la información posible de la calidad de la cámara. Las configuraciones generalmente para cámaras de fotos o drones tienen diferentes calidades y la mejor es RAW más JPG. Cuando yo tomo una fotografía, acá aparecen dos archivos por cada fotografía. Esto no quiere decir que yo tomé una foto en RAW y otra en JPG, sino que al momento de hacer un disparo, un archivo se va a guardar con toda la calidad y otro archivo se va a guardar en formato JPG, que es una calidad mucho más chica. ¿Sí? Podemos ver acá, por ejemplo, cómo se guardó. Vamos a la pestaña de detalles y vamos a ver que las dimensiones son iguales, que están todos los valores de la cámara, pero a la hora de ver el formato del archivo tenemos un .jpg, ¿sí? Y fíjense la diferencia de peso entre un archivo y otro. En este archivo RAW, vamos de vuelta a propiedades, el archivo nos pesa 23.3 megabytes y en el archivo JPG, desplegamos propiedades, tenemos un peso de 5,7 megabytes. Esto es una muestra muy clara de cuánta información tiene la fotografía en los píxeles y la calidad es muy diferente. Entonces vamos a tratar de manejarnos en la edición siempre con los archivos RAW. Vuelvo a repetir, tenemos que configurar nuestras cámaras, nuestros drones, para que a la hora de sacar la fotografía la saque en RAW más JPG. Entonces, vamos a trabajar con estas fotos, vamos a abrir la interfaz del programa, abrimos el Lightroom por primera vez y nos va a aparecer este cartel. No hay fotografías en importación anterior. Perfecto. Acá puede haber una pequeña diferencia en los espacios de trabajo. Tenemos que tener en cuenta que las versiones del mismo programa son diferentes a veces. Yo tengo acá el Lightroom Classic, la versión 2020. Entonces, vamos a comenzar por meter nuestras fotografías al programa. Nos vamos a ir al botón importar, que yo lo tengo acá abajo. Les repito, puede estar ordenado diferente, pero deberían poder encontrar este botón.
le damos clic a importar y nos va a abrir la ventana de importación de fotografías. ¿Qué es esto? Tenemos acá el panel de origen, ¿sí? Que lo desplegamos y nos van a aparecer los discos de la computadora. Voy a ir directamente a la ubicación, en mi disco, escritorio, edición en Lightroom, que es la carpeta que tengo guardada en el escritorio, y entonces me va a mostrar las fotografías que tengo en RAW. DNG es un archivo, ¿sí? Es el archivo en el cual está guardado, el formato en el cual está guardado este otro archivo, ¿sí? Que es lo mismo que un archivo RAW. Fíjense que acá abajo me arroja 17 megas de peso y de vuelta. En la versión JPG del mismo archivo tengo 3 megas y medio. Entonces, voy a ir al programa a importar las fotografías. Una vez que tengo abierto este panel de origen, puedo seleccionar esta casilla, todas las fotografías, ¿sí? Si no lo encuentran puede ser que esté guardado por acá. Desplegamos de vuelta el panel y puedo importar todas las fotografías o bien darle doble clic y ver más en detalle cuál es la fotografía. ¿Sí? Por ejemplo, si sacan una ráfaga de fotos, puede haber pequeñas diferencias entre todas las fotos y les van a aparecer todas. Cliqueando esta casilla, incluir en importación, puedo seleccionar fotografía por fotografía. Bien, cualquiera sea el caso de las dos, en estas pequeñas ventanitas de acá tengo la vista completa de lupa por fotografía o la cuadrícula que me va a arrojar todas las fotografías de la misma carpeta. Le doy al botón importar y el programa va a comenzar a copiar e importar las fotografías. Bien, acá arroja este cartel. Los archivos que no eran RAW se convirtieron a DNG. ¿Qué quiere decir esto? El programa decide trabajar con archivos RAW, por lo que va a transformar a DNG para poder leer todas estas fotografías. Esto es un problema común en la interfaz de este programa, así que pueden, acá me dice el resultado, se ha convertido una fotografía a DNG. Una sola porque una ya estaba en DNG y la otra en RAW. Entonces esta la acabo de convertir a DNG para poder trabajarla. Este es un problema común en este programa de no poder trabajar con fotografías RAW. Bien, yo tengo acá abierta el panel de Adobe, de Creative Cloud, que me arroja todos los programas, ¿sí? Si ustedes se hacen una cuenta de Adobe, esto lo van a poder descargar gratis y van a tener versiones de prueba de cada programa para ver cómo funciona, ¿sí? En este programa tengo esta aplicación de Adobe que se llama Camera Raw, que en caso de no poder trabajar las fotografías, descarguen este programita que es gratis para probarlo, les va a dar unos días de prueba y van a poder incluir las fotografías RAW, convertirlas a DNG para que así el programa pueda reconocerlas y leerlas. Abrimos entonces el programa y vamos a comenzar a ver cómo se ordenan los espacios de trabajo dentro de esta interfaz. Ya dijimos que la biblioteca es para importar nuestras fotografías, para meterlas adentro del programa. Y ahora estamos en el panel revelar, que va a ser el lugar en donde efectivamente vamos a trabajar nuestros archivos. Vamos a comenzar desplegando esta ventanita, esta pestaña que es el histograma. Esto es muy importante para tener una valoración de cuánta información tiene nuestra fotografía. Esto parece un gráfico de ciencia nuclear, pero ahora cuando lo terminemos de ver lo vamos a entender y vamos a ver que es bastante más simple. Nos sirve mucho este panel para definir en qué estado está nuestra foto. A mí me gusta decir un poco que esto es como la huella digital de cada fotografía, porque nos arroja información sobre cómo están todos los píxeles de la imagen. Bien, vamos a empezar a analizar un poco esto del histograma y ver qué es esta ventanita. Si yo despliego el panel de ajustes básicos, ¿sí? Que tengo acá, voy a ver que puedo modificar muchos valores, ¿sí? La exposición, contraste, las sombras y todo lo que está dentro de nuestra imagen. Supongamos que yo tengo una exposición, una foto subexpuesta, ¿sí? Que es una foto subexpuesta, una foto que está demasiado oscura, que al momento de la toma me salió muy oscura, entonces no, no está bien balanceada, ¿sí? Yo necesito que esta fotografía se pueda leer de manera más fácil, ¿sí? Si yo le manejo la exposición, haciendo doble clic siempre vuelvo al cero, puedo hacerla o más luminosa o más oscura. Y fíjense en el panel del histograma cómo va cambiando la información, ¿sí? Cómo la información se va yendo de izquierda a derecha si se hace más luminosa o de derecha a izquierda si la foto está un poco más oscura. ¿Por qué pasa esto? Porque el histograma,
¿sí? Nos va a arrojar este reflejo de los píxeles de la foto mientras la vayamos editando. Fíjense que la parte que se colorea de gris va cambiando el nombre acá abajo del cuadro, va cambiando el nombre de qué porción de la foto estamos editando. La exposición es el medio, si es lo que cambié. Si yo hago clic, lo puedo editar directamente desde el histograma también. Haciendo clic y deslizando hacia la izquierda, le bajo la exposición y fíjense como la perilla de exposición abajo, en el panel básico, también va variando. ¿Sí? Control Z, vamos a volver de vuelta a la fotografía original y vamos a empezar a entender un poquito mejor este panel. Yo puedo apoyar el cursor sobre el panel y me va a decir qué porción de la foto estoy viendo. Los negros, las sombras, la exposición, las iluminaciones y los blancos. ¿Sí? Esto es como una escala de grises. Para aquellos que quieran ver después de qué se trata esto de escala de grises, vamos a dejar el link a los videos y hacia el material para que puedan chequear todo esto en detalle. Tenemos, por un lado, todos los colores. ¿Sí? Ven que acá aparece el amarillo, el verde, el rojo, los magentas, los azules. Y por otro lado tenemos esta escala de grises. Nos vamos a concentrar solamente en esta escala de gris. El histograma define desde los negros totales hacia los blancos totales toda la información de la foto. Mientras yo vaya modificando estos valores, el histograma va a ir cambiando y nos va a decir cómo está quedando nuestra fotografía. Y esto es importante, ¿por qué motivo? Porque muchas veces las pantallas con las que editamos, ¿sí? Si yo tengo una laptop, por ejemplo, el ángulo de visión de la pantalla me cambia la imagen. Eso lo pueden probar viendo la pantalla desde diferentes ángulos. O si tengo un monitor en casa que no es un monitor de edición de fotografías, que son carísimos y son difíciles de conseguir también, voy a ver la imagen de una manera y cuando la mande a imprimir o cuando se la mande a un cliente, esa imagen se va a ver totalmente diferente. Entonces, el histograma es la única manera fiable de ver cómo realmente está nuestra fotografía. ¿Sí? Vamos a empezar a deslizar acá por abajo los paneles, el panel de ajustes básicos para ver cómo esto va cambiando. Ya dijimos que la exposición cambia la luminosidad de la foto. El contraste. El contraste va a ser que si yo lo bajo, si yo cambio esta perilla del contraste, fíjense cómo se va modificando la imagen y parece una imagen más plana. En cambio, si yo me lo llevo totalmente para el otro extremo, se va a empezar a hacer un espacio diferente entre las luces y las sombras. Fíjense arriba del histograma cómo va cambiando, ¿sí? Desde la fotografía original, en donde la info estaba más por los tonos medios, yo le doy contraste y se va a empezar a espaciar. ¿Qué quiere decir esto? Se va a ir, fíjense esto, las sombras se van a ir para el lado de los negros, las iluminaciones se van a ir para el lado de los blancos. Cuando yo subo el contraste, ¿sí? Se va espaciando toda la información y si se fijan bien, por ejemplo, en la montaña, ¿sí? Vamos a analizar esta porción de la fotografía, dándole doble clic a las perillas siempre las vuelvo al cero. ¿Sí? Este programa tiene una interfaz de edición no destructiva, a diferencia de algunos, en donde si yo cambio algo se transforma el archivo en algo diferente y no se puede volver atrás. Lo interesante de este programa es que dándole control Z siempre vuelvo un paso para atrás, dándole doble clic a las perillas siempre voy a volverlas al estado original en cómo se tomó la fotografía, entonces puedo ir jugando, puedo ir probando a ver cómo quiero que me quede mi imagen, mi foto. Fíjense que en esta porción de la montaña tenemos unas sombras bastante apagadas en relación a las luces. Entonces, si yo agarro el contraste y lo empiezo a elevar, van a ver cómo las sombras se van a ir yendo paulatinamente para el lado de los negros, casi hasta quedar en negro total. ¿Sí? Le damos doble clic, volvemos al cero y vamos a ver cómo esta porción también la podemos trabajar de manera puntual. Si yo agarro las sombras y las bajo, las voy a llevar hacia los negros. Y así también el histograma me va a arrojar esa información. Van a ver que las sombras, que es lo que estoy trabajando, aparece ahí coloreado en gris, se va a ir yendo para el lado del negro. Si yo le doy clic, fíjense que en los negros y en los blancos tengo estos dos triangulitos arriba, estas dos flechas, que son indicadores. Mostrar recorte de iluminaciones, mostrar recorte de sombras. Si yo le doy clic, dejo trabada las sombras y lo que va a pasar es que cuando las sombras empiecen a llegar a los negros totales, me va a ir coloreando de violeta cuáles son esas partes de la foto que tienen negro total. Si yo agarro los negros y los bajo más todavía, se va a empezar a colorear todo. Esta foto
me está mostrando que acá hay negro total, que acá no hay información y que el ojo humano no va a poder reconocer nada al momento de ver la foto. Yo me voy para atrás y cuando descliqueo esta opción que me remarca estas zonas puntualmente, ¿sí? La foto vuelve a estar en su estado original, pero fíjense que ahora el negro es total, ya no es más una sombra paulatina, entonces ahí ya no hay información para ver. Esto se puede usar para oscurecer zonas de sombras o aclararlas si fuera necesario en la fotografía. Si yo esta opción la dejo cliqueada, ¿sí? Siempre me va a mostrar a medida que me vaya yendo hacia los negros cuál es la zona que tiene negro total que perdió total información. Y lo mismo va a pasar en esta. Si yo cliqueo las iluminaciones y empiezo a aumentar la luz de la fotografía, en algún momento me va a pintar de rojo esas partes de blanco total. Entonces vamos a volver los valores a cero, vamos a descliquear estas opciones, o sea, las destrabamos y vamos a trabajar a ojo cuáles son esas partes de la foto que pueden tener blanco total o negro total. Si se fijan bien, en esta parte de la foto hay muchísima más luz que en las sombras, entonces es importante poder reconocer qué parte de la foto es la que estamos editando. Los blancos y los negros los voy a tener acá abajo, ¿sí? En el primer despliegue del panel de básicos. Entonces puedo trabajar los blancos totales y los negros totales independientemente el uno del otro, ¿sí? Pero apretando la tecla Alt, si yo agarro los blancos y los levanto, me va a mostrar solamente la parte que va teniendo blanco total, ¿sí? Yo suelto la tecla Alt, la foto vuelve a su estado original. En cambio, con los negros, ¿sí? Si yo cliqueo y aprieto la tecla Alt, por ahora no tenemos ningún negro en la foto. Si los voy bajando, me va a empezar a colorear esas partes de la fotografía que tienen negro total. Suelto la tecla Alt, ¿sí? Y claramente acá tengo blanco total, negro total. Esa es otra opción, ¿sí? Es como un atajo de teclado para poder ver estas opciones de las luces y las sombras. Lo primero que tenemos que hacer en nuestra fotografía es lograr un buen rango dinámico. ¿Qué es esto del rango dinámico? Una buena diferenciación entre los blancos y los negros, intentando que en el medio de la fotografía, en los tonos medios, siga teniendo información. Si yo contrasto la imagen al 100%, voy a tener información en los negros, voy a tener en los blancos, pero fíjense que la parte de la exposición se va bajando, voy perdiendo información. Entonces, voy a intentar lograr que al final de la fotografía tengamos información a lo largo de todos los tonos. Esto hace que el ojo pueda reconocer y leer todas las partes de la foto, viendo en detalle cada una de las partes, ¿sí? Que es en realidad cómo funciona nuestro ojo humano. Cuando hay mucha luz, puedo, puedo achicar lo que sería el iris del ojo, ¿sí? Y ver en todas las partes, en las sombras y en las luces. Esta es una prueba, un testeo experimento que pueden hacer si quieren en este momento, mirando algún lugar bien iluminado y un lugar bien oscuro, van a ver que pueden reconocer texturas en todos lados. Entonces vamos a intentar que la foto tenga eso en un archivo digital y que podamos reconocer estas cuestiones en las luces, tanto en las luces como en las sombras. Entonces, dijimos, tenemos el histograma que nos va a arrojar la información de cómo está quedando nuestra foto. Es importante tener esto todo el tiempo presente para ver que no me pase de negro ni de blanco y que tenga todavía información en los tonos medios. Vamos a comenzar por eh, ajustar la exposición de nuestra fotografía. Esta es una foto que está bastante bien expuesta. Yo la voy a levantar un poquito porque creo que si veo bien en cómo está en el cero, en los blancos no tengo nada y en los negros sí tengo un poquito de información. Entonces la voy a llevar mínimamente hacia adelante, ¿sí? Para tener información en los dos, tanto en los blancos como en los negros. Luego puedo hacer que esto se espacie, entonces tener un poquito más de información en los dos valores. Yo creo que lo voy a dejar por acá. Esto también lo pueden cliquear y dibujarlo con los números. Yo creo que lo voy a dejar en 30. Le damos Enter, ya queda seteado y eso va a estar bien para arrancar. Ahora puedo bajar los tonos medios. Esto me parece demasiado blanco, ¿sí? Entonces, los blancos los voy a atenuar un poquitito. Vamos a darle a 20. Los negros voy a levantarlos un poquitito. ¿Sí? Voy a llevarlo, yo creo que dejándolo en 10 va a estar bien.
9, 10. Y voy a pasar a trabajar ahora con las sombras y las iluminaciones. Esto nos va a dar una posibilidad de editar aquellos píxeles, las iluminaciones por ejemplo, nos va a dar una posibilidad de editar aquellos píxeles que no sean blancos totales, que estén como de la media de luminosidad un poquito para arriba y las sombras lo mismo, lo que está pegadito a los negros de la media de luminosidad un poquito para abajo. Entonces voy a trabajar acá con las iluminaciones, vamos a bajarlo un poquito, vemos como el cielo de repente va ganando información, 100 es un montón. Yo creo igual lo voy a bajar a 70, por ahí esto es demasiado, pero también es importante ir mirando la foto como queda, porque por ejemplo en esta parte de la imagen, si yo subo mucho las iluminaciones, voy a empezar a perder los detalles de la montaña. Entonces, vamos a bajarlo, 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 creo que en 70 va a estar bien. Y lo mismo, nos vamos a ir hacia las sombras. Acá ya tenemos un poco de información, esto por ahí no es necesario subirlo tanto. Recuerden que subiendo las sombras y los negros y bajando los blancos sería lo mismo que tocar el contraste y llevarlo hacia lo más plano. Entonces sigo perdiendo información en blancos y negros totales. Por eso esto debe ser paulatino y que cada uno ahí vaya probando, jugando, a ver dependiendo de la toma de la fotografía cómo les va quedando. Entonces, teniendo mi fotografía con las luces ya más o menos acomodadas, puedo pasar ahora a lo que tiene que ver con el segundo espacio de trabajo. Recordemos que todavía estamos en la parte de ajustes básicos. Tenemos la textura, la claridad y borrar neblina. Entonces, ¿qué hace este botón? La textura, ¿sí? Que puede ser dependiendo de la versión del programa que ustedes lo tengan o no, pero les voy a mostrar. Fíjense cómo en estas partes, ¿sí? De la fotografía, que tienen todos los píxeles ya aumentados, por eso se ve así todo punteado, vamos a volverlo a cero. Y fíjense cómo las texturas, ¿sí? Van aumentando a medida que yo subo esta perilla. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer que los píxeles sean más definidos. Define cada píxel individualmente para que podamos reconocer, ¿sí? Mejor todas las texturas de nuestra foto. Acá hay que estar un poco atento y entender que el ojo humano, por ejemplo, esta es una foto que desde el punto de vista de la persona que está acá hasta esta otra parte de la fotografía, este cuadro también lo pueden mover desde la ventana de la izquierda, hay una distancia considerable, ¿sí? De varios kilómetros. ¿Por qué? Porque es una fotografía en donde la persona está bastante lejos del horizonte. Si ustedes hagan una foto de una persona caminando por la calle, por ejemplo, con una pared de fondo, no va a haber mucha distancia y no va a haber gran diferencia entre esto de la textura y la claridad. Pero si yo tengo una buena distancia desde el sujeto, que es lo principal en la foto, hacia el horizonte, el efecto visual es que se vaya perdiendo un poquito la vista. Entonces, si yo le subo muchísimo a la textura, se empieza a volver un poco irreal la foto. ¿Por qué? Porque yo no suelo reconocer texturas cuando hay objetos que tienen tanta distancia, ¿sí? Entonces, la textura la vamos a usar para definir las texturas justamente, pero de esas cosas que tenemos en foco. Está bueno centrarnos en esa parte de la imagen porque así no perdemos la sensación de realidad al ver una imagen, ¿sí? Yo creo que en 15 ya va a estar bastante bien, nos mejora mucho la textura de lo que tenemos en foco y no perdemos ese desenfoque o esa luz azul del fondo que nos da esa sensación de realidad. Bien, la segunda perilla, la claridad, va a trabajar parecido a la textura. Fíjense, si yo la tiro para abajo, parece que estuviera todo empañado. Ese es un efecto que a veces se usa en imágenes en el cine, pero dijimos que no vamos a darle un toque tan artístico a esta foto, o no vamos a ir en ese sentido, sino que vamos a tratar de que sea fiel con lo que se veía en ese momento. Entonces, lo vuelvo a cero, y lo que va a hacer la claridad va a ser definir los píxeles que están unidos con los mismos tonos. Entonces, por ejemplo, va a empezar a definir los bordes. Fíjense, ¿sí? En los filos de la montaña. Vamos a pararnos acá, que es un filo que tiene bastante contraste con el fondo, bastante distancia. Cuando yo subo la claridad, empieza a dibujar líneas, ¿sí? Entre los píxeles que tienen la misma tonalidad y nos va a definir los filos de la foto. Fíjense que en la imagen general se empieza a definir mucho más esta montaña de la que tenemos en el fondo, ¿sí? Vamos a volverlo a cero con doble clic y el filo es un filo bastante marcado, pero cuando yo le doy claridad,
¿sí? Las luces, las sombras se van a empezar a dibujar líneas entre sí y nos va a dar una imagen mucho más definida, más filosa. Pero fíjense también cómo se empiezan a perder esa sensación de realidad. Entonces dijimos, vamos a modificar esto muy paulatinamente. Yo creo que dándole unos 10 puntos, ¿sí? 10, 11. Acá no hay que volverse tan loco porque la verdad que un punto de diferencia es imperceptible al ojo. Entonces tampoco vayamos a pensar que si le ponemos 11, le ponemos 10 va a ser una gran diferencia. Sí, lo importante es ir testeando la imagen y mirándola en detalle para ver cómo esto nos modifica. Bien, tercer perilla, borrar neblina. Borrar neblina justamente lo que hace es, hay que imaginarse que estamos en un día de niebla y podemos agarrar con nuestra vista, con nuestra imaginación, una varita mágica que corra la neblina para que se vea más definido eso que está por allá atrás. Pero, como les dije, el efecto visual de la distancia es que se ve un poco como con un poco de neblina a la distancia del horizonte, entonces si yo le doy mucho, esta foto va a pasar a parecer súper irreal, ¿sí? Pero fíjense, vamos a tocar control Z, la volvemos a... no, 48 no, doble clic a 0, fíjense el histograma cómo va cambiando. Cuando tengo neblina, no puedo reconocer de manera muy clara todo lo que hay acá en el fondo. Entonces, si yo le doy un poquitito a esta perilla a borrar neblina, que vuelvo a decir, hay que estar medio cauteloso, fíjense cómo cambia en el histograma, ¿sí? Le damos control Z y la información es un poquito más plana. Si le doy 15, estos valores empiezan a subir y se empieza a dejar ver un poquito mejor todo esto que está en el fondo. Entonces, hasta ahí con esos valores pueden ir jugando y testeando. Ya les digo, la fotografía que editen la van a poder llevar para donde quieran. ¿Sí? Si quieren algo más artístico o algo más realista, ya va en cuanto toquemos estas perillas y es importante saber a dónde quiero llevar la foto antes de editarla. Em, para esto está bueno ir comparando para no pasarse en una cuestión de edición. Y tenemos acá arriba, ¿sí? En vista, podemos hacer las pruebas en pantalla antes y después. Y por ejemplo, acá nos muestra diferentes opciones. Si yo quiero ver solo cómo se veía la foto antes, puedo cliquear acá o apretar y S y la tecla S nos va a mostrar el antes y el después, o pantalla dividida mayúscula. Vamos a mostrarlo acá. Block mayúscula y S nos va a mostrar la fotografía como estaba en un principio. Block mayúscula y nos va a mostrar el antes y el después. Y si se fijan, ya el agua, las texturas de las montañas se van transformando. Acá tenemos todo un poco más definido, ¿sí? Entre una montaña y la otra en el fondo. Entonces, volviendo a apretar mayúscula Y, ¿sí? Es la Y, no la I latina, pueden volver a como tenían la foto originalmente. También tienen este botón de acá, si alguno se pierde y quiere tocar el botón restaurar, puede dar un clic, va a volver todos los valores de la foto a cero, ¿sí? Y es una opción dar clic, que esto vuelva a estar de la manera original, y acuérdense que con control Z vamos con un paso para atrás, ¿sí? Control Z nos va a volver a mostrar la fotografía como la teníamos editada. Bien, por último, en los ajustes básicos tenemos la intensidad y la saturación, y esto va a modificar solamente los píxeles de color, ¿sí? Si le bajo la saturación o se la subo, los colores van a empezar a tener un poco más de presencia. La intensidad va a ser que es parecido, sí es difícil reconocer estos dos valores, cómo modifican, pero básicamente la saturación va a ser que cada píxel con el que tiene al lado suba su tono de color, ¿sí? Y la intensidad va a subir cada píxel individualmente. Pueden ir jugando entre estos dos valores. Yo les recomiendo que arranquen con la saturación y la intensidad la dejen para después. Si quieren probar un poquito con esto y explorar más esta herramienta, podemos pasarles, luego vamos a dejar un link para que puedan ver cómo modifica cada uno individualmente. Por ahora lo vamos a dejar en cero porque después vamos a trabajar el color de manera separada. Bien, hasta acá con los ajustes básicos. Y tenemos por último, sí, el balance de blancos, ¿sí? Tengo estas opciones. Le puedo dar un balance de blancos automático. Lo que va a hacer es, dependiendo de cómo yo tomé la fotografía, me va a acomodar la temperatura y el matiz de la foto para que de la manera en que el programa lo reconozca para sacarle mayor provecho al balance de blancos. Esto también lo pueden consultar. Vamos a darle control Z, la volvemos a su estado original, ¿sí? También podemos hacerlo de manera manual. ¿Y qué es el balance de blancos? Después le vamos a dejar el link también a esta parte.
podemos darle un tono diferente de color, ¿sí? Ya no estamos hablando de luces sino de color. Les recomiendo que prueben tocar el balance automático, ¿sí? Y si no les funciona bien para su fotografía, si no las deja como ustedes quieren, le vamos a poner la luz que teníamos en ese momento. Luz de día, nublado, sombra. Tungsteno es la luz incandescente, o sea, la luz de cualquier lámpara de luz. Y si le dieron un flashazo a la cámara cuando sacaron la foto, eh, el flash. Con luz de día, esta foto debería quedar acomodada bastante bien. A mí me está gustando un poquito más el modo automático, que lo va a variar un poquitito más y me la va a dejar con los colores. Yo recuerdo un poquito cuando tomé esta foto que se parecía más a esto que a lo que teníamos antes. Entonces vamos a dejarla en automático, ¿sí? De todas maneras nos modifica los colores y nos dice cuáles son. Si quisiéramos llegar a esos de manera manual, lo vamos a tener ahí. Cada cámara, cada lente, cada dron, cada configuración va a tomar diferente la luz, así que en este panel de los básicos lo vamos a cerrar. Ya saben que podemos acomodar nuestra fotografía y darle una base para trabajarla de manera más efectiva. Bien, vamos a darle rápidamente a restaurar acá para ver cómo estaba la fotografía originalmente. Control Z, como la tenemos ahora, y a partir de esto vamos a seguir. Acá tenemos las curvas de tonos. Esto es, de vuelta, así como lo era el histograma, una manera más fácil, eh, bueno, más fácil, acá depende de cada uno, pero es una manera diferente de leer. Desde el punto medio tenemos las sombras hasta este punto y los negros. Y acá tenemos las iluminaciones y las luces, ¿sí? Si yo le doy doble clic, borro los puntitos. No nos vamos a meter mucho con esto porque es un poco más complicado. Podríamos editar la fotografía entera solamente por curvas de color. Lo que hace es mantener un equilibrio, ¿sí? Les voy a mostrar rápidamente. Si yo pongo un punto acá, voy a fijar este punto de la foto, que son los tonos medios. Y si bajo las sombras, automáticamente van a ver cómo se suben las luces. Esto es lo mismo que darle contraste, ¿sí? Si no, la voy a aplanar. Pero ya les digo, podríamos pasar un tutorial entero solamente explicando curvas. Esto no va a generar grandes diferencias. Pueden jugar con esta herramienta, verla un poquito más, pero con los ajustes básicos ya vamos a lograr que la foto nos quede de la manera más real, más correcta posible, como para empezar a editar los otros valores. Entonces, vamos a seguir con los paneles. Tenemos el color. El panel de color nos va a permitir trabajar la foto, el color de la foto específicamente, de diferentes maneras. Si yo me voy y cliqueo color, me va a aparecer por cada uno de los colores, ¿sí? La saturación, el tono y la luminancia. Les voy a recomendar que dejen esto en HSL, que es la forma en la que el panel de color nos muestra todo al mismo tiempo, ¿sí? Acá tenemos todos los colores divididos por tono, la saturación de cada uno individualmente y la luminancia. Vamos a, a tocar directamente la saturación. Yo sé que en esta foto tengo mucho azul, ¿sí? Esto me lo muestra el histograma también. Hay azul en las sombras, si lo ven acá, hay azul en los tonos medios y hay mucho azul en las iluminaciones. Esto es porque toda la parte más luminosa de la foto y lo que refleja, que es el agua, tiene mucho azul. Entonces, si yo quiero ir a editar este azul individualmente de los otros colores, o sea, les mostraba acá arriba en los ajustes básicos que si yo toco la saturación de la foto se van a saturar todos los colores, ¿sí? Pero esto a mí muchas veces no me sirve. ¿Por qué? Porque muchas veces un color sale más saturado que el otro y necesitamos balancear, así como balanceamos la luz, cada color. Entonces, si yo me voy al azul, que es lo que el histograma me muestra, que tengo bastante presencia de azul en toda la foto, ¿sí? Por ejemplo, si ven el amarillo acá, lo tengo en los tonos medios, pero no aparece amarillo en los negros, no aparece amarillo en los blancos. Entonces, si yo toco el amarillo, se va a modificar la saturación, por ejemplo, de los tonos medios, que es la montaña donde está parado el sujeto. Entonces, voy al azul. El azul me va a dejar modificar individualmente de los otros colores, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que la foto había salido demasiado saturada. Bueno, lo puedo bajar el azul, ¿sí? Para que se acople un poquito a los otros colores. Si yo modifico el tono del azul, va a ser que el azul sea más verde, por ejemplo, si lo tiendo hacia los verdes, o que el azul sea más violeta, más magenta, ¿sí? Acá pueden jugar mucho con los tonos de color porque pueden darle una versión más artística a la fotografía, pero dijimos que íbamos a intentar que se parezca a la realidad, cosa que acá en esta fotografía bastante se está pareciendo.
Entonces no nos vamos a meter mucho con los tonos de las fotos. Pero sí podemos manejar, por ejemplo, la saturación y las luminancias. Si quieren saber qué parte de la fotografía están editando, porque no reconozco bien a ojo, por ejemplo, en qué parte de la fotografía tengo naranja. Por ejemplo, acá pareciera haber como una mezcla entre naranja y amarillo, pero no sé bien qué parte es naranja, qué parte es amarillo. Bueno, agarro la perilla de saturación de naranja y la subo hasta el 100%. Van a ver cómo se colorea y, por ejemplo, nos arroja esta información de que acá también tengo naranja. ¿Sí? Yo pensaba que era solamente acá, pero se ve que en esta parte de la fotografía me tomó naranja. Entonces le hago doble clic, lo vuelvo a cero. Bien, vamos a la fotografía en general y puedo modificar el naranja sabiendo cuál es la parte que me va a cambiar de la fotografía. Vamos a subirlo un poquito, vamos a subirla a 20 para que tome un poquito más de presencia esta montaña. Y en la luminancia puedo hacer que todo ese naranja sea más claro o que todo ese naranja sea más oscuro. Lo mismo que hacía con las luces y las sombras antes, pero ahora color por color. Eso es el panel de luminancia. Les recomiendo que vayan analizando. Vamos a dejar acá el apartado de teoría del color para que vean cómo hay colores que se complementan. El naranja y el celeste, por ejemplo, son colores complementarios y van a generar una sensación de armonía en el ojo que la vea. Por eso los atardeceres, por ejemplo, si que esta foto fue tomada al atardecer, eh, que contienen a veces esas nubes naranjas y esos cielos celestes, son muy agradables al ojo humano porque el color modifica nuestra sensación. ¿Sí? Eh, También podemos analizar edición de color luego más en detalle, pero lo que quiero que sepan y que entiendan, después les vamos a dejar ahí los links y los apartados para que esa breve introducción al color les dé una pauta de cómo editar estas fotografías. Lo importante que entendamos ahora es cómo modifican estas perillas los colores. Ya dijimos, vamos a trabajarlo con el azul. Si me llevo el tono hacia la izquierda, me lo voy a llevar hacia los verdes. Si me lo llevo a la derecha, van a ser más violetas. ¿Sí? Si me llevo la saturación, voy a darle más presencia a los tonos azules o menos presencia. Y la luminancia me va a indicar cuánto brilla ese color dentro de la imagen. Entonces, si yo bajo los azules, por ejemplo, lo que va a empezar a pasar era que esta parte de la fotografía con las montañas de fondo y el cielo, ¿sí? Va a empezar a oscurecerse un poquito y puedo trabajar esa iluminación, pero solamente del color azul. Vamos a bajarla un poquito. A mí me parece que en 30, sí, 29, 30 puede estar bien, porque ya me arroja una sensación mucho más real. Yo puedo irme un poquito más hacia allá con el ojo. Entonces, control Z, lo volvemos a 15, ¿sí? Fíjense que cuando le bajo la luz al azul, el cielo y toda esa parte de allá atrás se va a empezar a bajar. Y fíjense cómo va apareciendo información en esta parte del histograma, ¿sí? De vuelta, vamos con el azul hacia allá y fíjense como en los tonos medios no tengo nada de información. Empiezo a bajar ese azul que está más que nada en las luces y lo empiezo a llevar hacia los tonos medios. ¿Sí? Llevo hacia 30, menos 29, menos 30, ahí quedó. Y todo esto se va a empezar a ver muchísimo mejor de lo que estaba. Vamos a cerrar entonces el panel de color. Ya les digo, pueden ir probando hasta qué punto les sirve manejar el color. Si dijimos en HSL, lo van a tener todo, tono, saturación y luminancia, todo junto, color por color. Si no, pueden trabajar solamente con la luminancia, ¿sí? Color por color, solamente con la saturación, solamente con los tonos, o el todo, ¿sí? Todos los valores color por color. Si no, acá por color eligen cuál es el que quieren trabajar y tienen tono, saturación y luminancia. Eso es importante que lo acomoden a gusto y placer. Cada uno sabe cómo manejar la interfaz del programa para que le quede cómodo. No nos vamos a meter con esto de división de tonos, que es otra edición de color. Esto sirve para colorear en el cine o cuando quieren darle un tono mucho más artístico a las fotos. Ahora no nos vamos a meter con eso. Vamos a ir directamente a la pestaña de detalles. Bien, ¿qué es esto? Nos va a definir el enfoque y la reducción de ruido. Esto es muy importante en la toma de fotografías porque va a cambiar sustancialmente la calidad de nuestras fotos. Vamos a tomar este puntero y lo vamos a pasear por la imagen en el punto donde querramos editar, ¿sí? Yo voy a ir directamente acá donde tenemos a esta personita que está acá levantando las manos por haber llegado a tal punto increíble de la naturaleza. Entonces vamos a dejar con un clic el puntero ahí y esta ventana nos va a mostrar una versión acercada de cómo está esa parte de la foto.
Si yo me voy con esta ventana, vamos a darle clic y vamos a llevarlo para otro lado. A esta parte de acá atrás, bueno, el foco no estaba puesto acá atrás en esta imagen, sino que estaba puesto justamente en esta persona. Entonces, para trabajar el enfoque, voy a cliquear esa parte de la foto que creo que tiene mejor definición, mejor foco. Acá podemos cambiar estos valores. El enfoque. Bien, si yo me voy con el enfoque para abajo, esta persona aparece con un tono mucho más suave. ¿Sí? Si yo me llevo el enfoque para arriba, va a empezar a definir esas líneas. Fíjense cómo va cambiando este cuadrito. Esto le va a dar una definición muy importante a las fotos, que por ahí en una pantalla no se deja ver muy bien, pero si van a imprimir la fotografía en grande o la van a ver en una pantalla muy grande, esto puede cambiar el resultado. Yo creo que en 40 ya lo tengo predefinido así. Está bastante bien el foco, ¿sí? Fíjense que si yo le subo mucho el foco a la imagen, las partes de atrás de la montaña también se empiezan a enfocar, pero fíjense cómo me mete ruido. ¿Qué es el ruido? Esta cuestión de los píxeles rotos, ¿sí? Hay que ser muy cuidadoso con esto porque cambia de manera sustancial la calidad de una imagen. Bien, esto me va a quedar mucho más enfocado, pero esta parte se me va eh, a romper de la foto. Entonces, vamos a dar doble clic, lo volvemos y vamos a trabajar sobre esta parte de la imagen. Agarramos acá, lo llevamos a nuestro sujeto en cuestión y vamos a tratar de dejarlos un poquito más definido sin que nos meta demasiado ruido. Entonces, vamos a llevarlo yo creo que en 50, lo define bastante bien. La foto tiene bastante ruido, por lo que pueden ver acá, pero eso lo vamos a mejorar con la reducción de ruido. Bien, el ruido lo podemos definir como esos píxeles que si yo me empiezo a acercar a la foto, aumento, 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 hay píxeles que deberían tener una misma textura o un mismo color, como es acá en el agua, pero están de diferente color. O sea, están de diferente cantidad de luz y de diferente cantidad de color. Ahora vamos a ver cómo podemos ubicar en la imagen estas cuestiones del ruido, que es básicamente lo que le va a dar una calidad a la foto. Yo puedo reducir el ruido. Esto es una herramienta que tiene el programa. Hay otros programas que también la tienen y algunos que no, pero es muy útil. ¿Por qué? Porque si yo me voy bien al filo de la imagen, que es lo que nos va a arrojar una estadística clara de la realidad, y le doy a la perilla de reducción de ruido, fíjense cómo la foto se va suavizando y todas las texturas pasan a estar más suaves. Ahora, ¿cuál es el problema? Esto nos quita definición. Fíjense que ahora el sujeto parece que estuviera como pintado con acuarela, o bueno, en definitiva. Lo que hace el programa es pegar píxeles. O sea, vamos de vuelta para abajo con el cero, ¿sí? Cada uno de estos puntitos es un píxel de la foto. Cuando yo reduzco el ruido, voy a darle una suavidad a las texturas en la imagen general, pero lo que va a hacer es que me va a empezar a pegar un píxel con el otro. Reconoce los píxeles que están con tonos parecidos de color y de luminancia, ¿sí? Esto es la luminancia, acá abajo es el ruido de color, y los va a empezar a pegar. ¿Para qué? Para generar ese efecto de que las texturas van a ser bastante más suaves. Nos va a modificar la imagen y nos va a pegar estos píxeles y las texturas. Bien, ahí se modificó. Entonces, si le damos control Z, vamos a ver cómo las texturas van a empezar a aparecer más claramente. ¿Sí? Fíjense cómo cambia. Pero, si acercamos la imagen, dijimos que no tenemos tanta calidad. Entonces, hay que darle de vuelta. Todos los valores que toquemos van a ser de manera paulatina, ¿sí? Hasta un punto aceptable en donde no me afecte, porque si yo le reduzco el ruido, le reduzco el enfoque. ¿Sí? Esto es un equilibrio que hay que ir teniendo en cuenta y tomando para poder hacer que nuestras fotos lleguen a la mejor calidad posible. En 20 el ruido se reduce, ¿sí? Del cero. Vamos a darle un poquitito más. Yo creo que llevándolo a 30, ¿sí? 35 va a estar muy bien. No nos va a restar una cantidad considerable de enfoque. Si queremos darle un poquito más de enfoque, de vuelta podemos volver a tocar esta perilla y levantarla un poquito más. Esto es trabajar una foto en detalle. Esto es lo que cambia la calidad en la edición de las fotografías, ¿sí? Vamos a ir ahora a las sombras y generalmente es en esta parte donde aparece lo que llamamos ruido de color. Así como tenemos una parte de la foto que tiene los píxeles con diferencias en cuanto a los negros y a los blancos, podemos encontrar en algunas fotos, ¿sí? Que hay algunos píxeles que nos van a salir de diferentes colores o con los colores distorsionados. Vamos a buscar una parte de la fotografía donde tengamos diferencias o un poquito de ruido de color. Esta foto está bastante bien en cuanto a ruido de color. Vamos a probar en esta otra foto que tenemos a ver si encontramos algo por el estilo. Los drones suelen trabajar bastante bien con esto,
Pero bueno, por ejemplo acá vamos a encontrar un camino que pareciera ser un camino negro de una sola tonalidad que no tiene diferencia de luces, ¿sí? A ver si podemos llevar esto a la parte de la imagen que estamos trabajando. Bien, lo vamos a dejar ahí seteado. Entonces, si yo reduzco el ruido de color, ¿sí? Va a pasar lo mismo que con la reducción de ruido de luminancia y nos va a eliminar esas partes de los píxeles, ¿sí? Nos va a pegar esos píxeles que tengan diferencia de colores. Le va a dar una textura más suave a la imagen, ¿sí? Ven cómo va desapareciendo, que pareciera que hay como manchones violetas en la imagen. Le reduzco el ruido de color y esos manchones desaparecen. Estos son todas deformaciones que a la hora de tomar una imagen la cámara dibuja en la calidad. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. Acercan la foto a esas partes que pueden llegar a tener ruido de color. Esta está bastante bien y intentan tocar esta perilla paulatinamente para que la foto se acomode. Recuerden que si le dan mucha reducción de ruido, se pierde calidad de imagen. Vamos a llevarlo al cielo una vez más. Así vemos cómo se modifica la imagen. Le da una textura mucho más suave, pero le saca definición. Entonces, Z lo dejamos en 35 y ahí tenemos la imagen con una buena definición y sin mucho ruido. Bien, terminando acá con el panel de detalle, vamos a pasar al siguiente. Tenemos el panel de corrección de lente. ¿Qué es esto? Pueden verlo esto en los cursos de fotografía que hay disponibles, en donde, por ejemplo, si sacan una foto con un lente muy angular, ¿sí? Con un 8 milímetros, con un ojo de pez, van a ver que los costados se empiezan a distorsionar. Vamos a ir a corregir manualmente. Bien, eliminar halos. ¿Qué son los halos? Los halos son esa parte de la fotografía que están en las esquinas, que cuando la mayoría de los lentes los tienen, generan halos, ¿sí? Es como que obscurecen un poco las esquinas. Entonces, si yo empiezo a cambiar acá este panel, van a ver, bueno, levemente, no sé si se ve muy claro en esta fotografía, pero levemente lo que hace es que va a aclarar esas esquinas negras que tenemos. Vamos a probar a ver en esta foto si nos modifican algo, cambiar acá los halos. Bien, en las esquinas pueden ver cómo se va a aclarar un poquito la imagen. Vamos a dejarlo en cero. Estos paneles ya estamos en la parte de la edición de una foto en donde estamos hilando fino en los detalles. Y la distorsión, volvemos a lo mismo, cliqueamos y nos va a ayudar a que la distorsión de las imágenes sea más o menos, ¿sí? Muchas veces los lentes, cuando son muy angulares, ¿sí? Como los ojos de pez, los lentes de pocos milímetros, 8 milímetros, los 24, los angulares, generan una pequeña distorsión. ¿Qué quiere decir? Generan que el medio de la imagen salga bien definido, pero que, como si hubiéramos agarrado desde esta punta de la imagen y la estiráramos en diagonal, ¿sí? Nos va a distorsionar la imagen. Entonces, con esta perilla podemos acomodar a ojo esa distorsión. Si la acomodamos, lo que sí van a empezar a ver es que los bordes de la pantalla se van a empezar a poner de blanco y esto es un problema porque vamos a perder tamaño de imagen. Cuando hacemos esto tenemos que ir acá a recortar, ¿sí? Y ajustar la imagen para eliminar estos bordes blancos, pero van a ver cómo yo elimino la distorsión, ¿sí? Pero pierdo sustancialmente una cantidad, dándole enter recortamos, pierdo una cantidad de imagen importante, ¿sí? Que si hubiera tomado la fotografía de otra manera, no lo hubiera perdido. Le damos control Z, vamos a ir pasos hacia atrás, control Z, y fíjense cómo aparece toda esta parte de la imagen que se había perdido con la distorsión. Entonces, vamos a volver a la fotografía original. Ya sabemos que con la distorsión podemos acomodar la fotografía si necesitamos que tenga una visión más real, un poquito más plana, ¿sí? Y acercarla o alejarla. Entonces, yo creo que esta fotografía está bastante bien, pero tiene un poquito de distorsión. Vamos a darle a 10. A ver, dijimos 10. Acomodamos acá, 10, 11. Dijimos que no genera grandes cambios esto. Y en esta, ahora sí podemos entrar en detalle con esta parte del programa, que son los ajustes puntuales. En este rectángulo tenemos la herramienta de recortar, ¿sí? Que debería estar en todos los programas.
vamos a pinchar la imagen desde un costado y vamos a empezar a recortar para eliminar estas partes blancas que nos dejó la distorsión del lente, ¿sí? Lo hacemos ahí un poquito a ojo. Esto después lo podemos acomodar dándole Enter. Tenemos nuestra imagen sin distorsión y vamos a ver cuáles son las opciones de este panel de recortar. Una vez que yo lo cliqueo, me empieza a abrir este panel, recortar y enderezar. Este candadito lo vamos a dejar abierto. ¿Cuál es la diferencia? Que podemos modificar la relación de aspecto de la foto. Si nosotros, ¿qué es la relación de aspecto? Es las medidas que vaya a tener la foto de un lado y de otro. Por ejemplo, en Instagram, en redes sociales, el 1:1, que es el formato cuadrado que se analiza para Instagram, yo lo cliqueo y me va a recortar la foto de manera cuadrada. Le doy Enter y bueno, acá lo tenemos cuadrado, pero lo tengo sumiado de este lado. Con un clic eh, vamos a poder ver, perdón, vamos de vuelta, encajar en pantalla. Acá en el navegador nos va a mostrar la imagen completa. Entonces, podemos recortarla de manera cuadrada, podemos con este panel llevarlo a como se ha tomado, o sea, la fotografía original. Podemos poner, bueno, la fotografía original nos va a devolver la primera medida de la foto y a medida, ¿sí? Quiere decir que vamos a poder manejar de manera independiente todos los costados de la fotografía. Si tenemos este candado cliqueado, cerradito, ¿sí? Que con un clic lo abrimos, va a mantener la relación de aspecto. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner esta fotografía en 2:3, que es como la mayoría de las cámaras toman la imagen. En este caso está de manera vertical. Si yo tengo este candado cliqueado, cerrado, cuando modifique un costado de la foto, se va a modificar todo manteniendo esa relación de aspecto. O sea, siempre va a ser 2:3. ¿Sí? Volvemos hacia atrás. Ahora, si nosotros tocamos a medida y abrimos el candado, nos deja modificar cada borde de la foto de manera independiente, lo que va a cambiar la relación de aspecto. ¿Sí? Pero ahí podemos acercarnos, por ejemplo, bien hasta el borde, para no perder fotografía. Vamos a llevarlo hasta abajo. Recuerden que la distorsión nos sacó un poquito de imagen. Vamos a llevar esto hacia los costaditos. Y de manera arbitraria, sin límites de relación de aspecto, vamos a darle Enter y nos va a quedar nuestra fotografía sin distorsión, ¿sí? Y sin esos bordes blancos que genera acomodar la foto. Entonces, recuerden que en el panel de acá de recortar tienen la relación de aspecto que le quieran dar. ¿Sí? Por ejemplo, 16:9 es 1920 por 1080. La mayoría de las pantallas de computadora, de televisión, es la relación de aspecto que se usa en el cine para filmar, o el 16:10. Y tenemos las diferentes medidas: 2:3, ¿sí? El 1:1 es cuadrado, el 4:3, bueno, las diferentes medidas que podemos manejar de imagen, que son las medidas estándar. Si queremos introducir una medida arbitraria, con el botón podemos darle. Y acá va a estar en 1:1, es 1000 por 1000 píxeles, ¿sí? Le damos OK, nos va a poner la foto en cuadrado. Yo lo voy a dejar esto como lo teníamos recién, que estaba bastante bien. Control Z, Enter, y ahí tenemos nuestra fotografía correctamente recortada. Ah, y me olvidaba, acá tenemos el ángulo de la foto, que es esto de enderezar el horizonte, ¿sí? Si la fotografía tiene el horizonte medio torcido, con esta perilla de ángulo vamos a poder enderezarlo para que nos quede bien derechito. Recuerden que si sacan una foto con el horizonte torcido, esta está bastante derecha, pero si sacan una foto con el horizonte torcido lo van a poder acomodar, pero van a perder cuadro. Y mantener la cámara bien derechita con el horizonte a la hora de sacar la foto, así no necesitamos después perder tiempo ni perdemos una parte de la fotografía. Bien, vamos a seguir abajo, vamos terminando acá con todos los valores. Tenemos los efectos. Bien, esto son las viñetas posteriores al recorte, ¿sí? ¿Qué son las viñetas? En el cine se usa para atraer la mirada de el espectador hacia lo que es la pantalla. Se suele utilizar una viñeta que lo que hace es oscurecer estas esquinas, ¿sí? Para llevar, acá es exagerado, o sea, nadie va a editar una foto así, pero lo que hace es dejar la luz del medio de la pantalla y oscurecer las esquinas para que el ojo no se pase tanto por todo el cuadro de la foto, ¿sí? Necesitamos que el espectador, quien esté viendo la foto, pueda analizar la parte importante del cuadro, que generalmente está en el medio. Entonces se suele utilizar un poquito de viñeta, ¿sí? Vamos a darle un poquito.
A ver, 20 es bastante, vamos a dejarlo en 10. A ver si lo acomodamos ahí. Em, para que estas esquinas oscuras nos llevan la vista un poquito más hacia el centro, que es la parte interesante de la fotografía. Si yo llevo la viñeta al 100%, puedo medir con esta perilla de punto medio cuál va a ser el punto en donde se va a centrar la imagen. Esto depende de qué haya dentro de la foto, qué tipo de viñeta quiero, si una más redonda o una más apaisada, ¿sí? Vamos a ir dejando estos valores en cero. Si quiero que se desvanezca, si esta viñeta va a ser más paulatina o si va a ser más marcada, más fuerte. Esto depende de la luz que haya tomado. Y las iluminaciones, va a respetar que la luz fuerte y la luz alta se mantenga, ¿sí? Fíjense cómo va desapareciendo. Pero las de abajo las va a mantener igual. Entonces, con este panel de iluminaciones, con esta perilla, pueden tocar independientemente a las luces de las sombras. Que si yo agrego una viñeta muy fuerte en las luces, va a quedar demasiado marcado y puede ser que le quite realismo a la foto. No lo hace tanto así en las sombras, ¿sí? Esto es cómo funciona el ojo cuando se cruza con una fotografía. Entonces dijimos que lo íbamos a dejar más o menos en 10 para generar este efecto de que esta parte oscurita y esto nos lleven más la vista hacia el sujeto en cuestión. Y por último tenemos el grano de la fotografía. ¿Qué es el grano? Vamos a ir un poquito para atrás. Le va a agregar como puntitos de definición que va a hacer que la foto tome otra textura. Entonces, si yo le agrego grano, todas las texturas van a estar un poquitito más definidas. Esto es una segunda opción para la perilla de textura, que era muy violenta con los píxeles de la imagen. El grano lo hace de una manera un poquito más suave. Entonces, si yo quiero que se definan estas texturas, vamos a ir un poquito a acercar esta parte. Sumeamos. Y el grano, ¿sí?, le va a dar un poquito más de presencia a esas texturas que nosotros necesitamos. Acá es mucho, acá se empieza a aparecer al ruido que decíamos que no nos gusta. Entonces vamos a dejarlo en 20, ¿sí? No nos modifica tanto las luces, pero esto se va a ver un poquitito mejor. Bien, terminamos con el panel de efectos y vamos a ir viendo, bueno, esta es la calibración. También para trabajar el color, vamos a ir viendo acá en restaurar, ¿sí? Recuerden, cliqueo restaurar, tengo la foto original. Si le doy control Z vuelvo atrás, deshago la opción de restaurar. O si apretamos con mayúscula y la letra Y, vamos a tener el antes y el después de la foto. Vamos a ver cómo en esta todo está mucho más balanceado, los colores, las sombras, las luces, la definición del horizonte. Y en esta está todo un poquito más apagado, no tenemos tan buena definición ni tantos buenos colores. Entonces, volvemos a apretar mayúscula Y y vamos a volver a la fotografía original. Bien, hasta acá tenemos lo que sería la edición de la fotografía. Fíjense cómo la información del histograma, lo que decíamos, ¿no?, va a empezar a levantar y vamos a tener un poquito de información más en los tonos medios, que es lo que nos permite ver la fotografía eh, en todo su espectro. Entonces, si queremos un poquito más, desde acá las iluminaciones, por ejemplo, las podemos levantar para llevarlo un poquito más hacia los blancos y terminar de acomodar nuestra fotografía a gusto y placer. Bien, tenemos nuestra fotografía terminada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a exportarla, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos salga de este archivo RAW que nosotros teníamos editando, que tenía toda esta información. Vamos a mandarla de vuelta al escritorio, pero ahora lo vamos a hacer en JPG. ¿Por qué? Porque yo necesito que esta fotografía que yo edité se vaya a un dispositivo, o para mandarla va a tener un peso mucho menor. Entonces ahora vamos a ver cómo exportarla para que no pierda calidad y podamos visualizar la fotografía en JPG en buena calidad para utilizarla, subirla a la web o lo que necesitemos. Vamos a ir a archivo, ¿sí? Vamos a vuelta, archivo, cliqueamos, se nos despliega este panel, exportar, y acá nos va a abrir este panel que es con qué ajustes queremos nosotros exportar nuestra fotografía. Vamos a darle un nombre, ¿sí? Edición en Lightroom. Con este botón podemos elegir a dónde queremos que se vaya esto, ¿sí? Tenemos nuestro escritorio, le damos doble clic a edición en Lightroom y ponemos seleccionar carpeta. Si cliqueamos esta opción nos va a generar una carpeta adentro de la carpeta que seleccionamos. Nosotros no queremos que
que esto pase, la vamos a mandar directamente ahí. Y vamos a empezar a bajar por este panel, ¿sí? Le podemos cambiar el nombre, cliqueamos acá, le cambiamos el nombre al archivo, editar, ¿sí? Le podemos poner un nombre nuevo. Por ahora vamos a dejarlo así, no necesitamos hacerlo. Ya sabemos que se va a ir a esta carpeta y se va a ir con este nombre, ¿sí? Ahora vamos a ir a esta parte que es muy importante, que son los ajustes del archivo, y es donde realmente vamos a definir la calidad que vaya a tener. En el formato podemos elegir que la fotografía se exporte en RAW, ¿sí? Como estaba, en DNG, que es el archivo sin perder peso para poder abrir los archivos, en TIFF, por ejemplo, que es un archivo con menos compresión que el JPG, para páginas web y todo eso nos sirve, o en JPG, que es el archivo general que van a poder leer todos los dispositivos. Entonces vamos a elegir JPG, y acá en el apartado de calidad le podemos variar con esta perilla en qué calidad queremos que se comprima la imagen. Nosotros queremos que nos quede una muy buena calidad, entonces le vamos a dar al 100%. Si queremos que una foto pese menos de tantos kbytes, podemos cambiárselo en esto, cliqueando esto, ¿sí? Y ya no nos va a importar acá la calidad del archivo, sino que vamos a decirle en cuánto queremos que se modifique la imagen. Esto es, por ejemplo, las redes sociales, el Facebook, el Instagram, tienen una calidad predeterminada, que si la fotografía supera esa calidad, eh, no la vamos a poder visualizar bien o no nos va a dejar subirla a la plataforma. Entonces, dependiendo de dónde queremos mandar la foto, acá podemos definir el peso máximo que tenga y nos va a exportar la foto en esa calidad, llegando hasta ese tope. Acá la vamos a plantear para que salga en la mejor calidad posible del JPG, que ya es una compresión con respecto al RAW o al DNG, que es lo que estábamos trabajando. Entonces, calidad al 100%. Seguimos bajando, ¿sí? Y en el postprocesamiento, después de la exportación, podemos poner no hacer nada o mostrar en el explorador. Vamos a poder mostrar en el explorador, así nos abre directamente la carpeta y le damos a exportar. Bien, cuando le damos a exportar, el programa ya va a empezar a trabajar un archivo, y cuando esta barra se complete nos va a arrojar la imagen a la carpeta que le dijimos que tenía que exportarla. Entonces, en edición en Lightroom ya deberíamos tenerla, ¿sí? Nuestra imagen editada. Vamos a ir a abrir el panel de propiedades para ver cómo salió todo esto que hicimos. Detalles, tenemos la medida original de la imagen, los píxeles, ¿sí? Todo esto es muy importante si queremos agrandar la imagen. Nos mantiene los valores, cómo se tomó, con qué cámara o lo que sea. Y acá tenemos ahora el archivo, ¿sí? En JPG, ¿sí? Es el archivo .jpg. Vamos a ir a la primera parte del panel de detalles, que nos va a mostrar el peso del archivo, ¿sí? Cuánto pesa este archivo. En el general, entonces nos va a decir que este archivo pesa 10 megabytes. Dijimos que la foto que estábamos editando acá, cuando vamos a las propiedades, el archivo crudo pesaba 23. Le redujimos a la mitad la calidad del archivo, pero si se fijan, ¿sí? Vamos a abrir el archivo RAW. Esto va a tardar un poquito porque es muy pesado. Esto está en plena calidad y es el archivo que teníamos originalmente, pero si nos vamos al archivo, tenemos la foto editada, ¿sí? Y con un 33% de calidad, ¿sí? Con las mismas medidas, o sea, no perdió medida la foto, pero pesando 10 megabytes, ¿sí? 11.000 kilobytes aproximadamente. Una foto de 16 megapíxeles no perdió calidad y la podemos editar, entonces la vamos a poder acercar, ¿sí? Y analizar en detalle la foto. Vamos a ver que mantiene la calidad, pero con la edición. Si nosotros, vamos a volver un poquito pasos hacia atrás, si nosotros queremos que nuestra fotografía se exporte en una calidad un poquito menor para que no sea tan pesada, ¿sí? Vamos de vuelta a archivo, exportar. Tenemos que chequear acá que lo va a mandar a la misma ubicación que teníamos. Generalmente esto, si uno lo cambia, queda predeterminado para todas las fotos, así que esto es algo que hay que revisar antes de exportar fotos. Vamos a la calidad y bajando la calidad, por ejemplo, a un 80%, le va a quitar un poco de definición, ¿sí? Le damos a exportar. Vamos a usar nombres únicos. Esto es porque está exportando la foto con el mismo nombre que tenía, entonces el programa nos pregunta qué hacer. Bien, le va a cambiar el nombre con un numerito. Esto nos aparece así porque todavía el programa no terminó de exportar la fotografía, ¿sí? Analizamos acá, cuando se llena la barrita,
ya terminó de exportar, podemos ir a buscar nuestra foto. Entonces, acá tenemos de vuelta un archivo JPG, ¿sí? Que cuando lo abramos nos va a mostrar que ahora esto pesa 5 megas, o sea, 4 megas 600, ¿sí? Sigue teniendo las mismas medidas, sigue teniendo la misma definición de megapíxel, pero pesa mucho menos. Esto, si la acercan, la foto va a perder un poquitito de calidad, pero hay que, vuelvo a repetir, exportar la foto sabiendo para qué va a ser usada. Si el cliente nos pide que son fotos para redes sociales, tenemos que analizar cuáles son las medidas que nos permite esa red social específicamente y exportarlas así, para que después el material sea más fácil de mandar, para que después el material sea más fácil de transferir de un lugar a otro o de subir, ¿sí? Recordemos que a la hora de subir fotos a internet o, o de mandar imprimir, estos tiempos son fundamentales para lograr efectividad en el trabajo. Entonces, con el panel de exportar, ya saben, ¿sí? Que van a definir un poco, bueno, en su totalidad la calidad de la imagen, pero también sabiendo para qué la van a usar, es importante entender qué modifican estos valores. Así que bueno, hasta acá la edición de fotografías con Lightroom. Tenemos esta imagen que dijimos que íbamos a editar. Creo que se entendió bastante bien. Por ahí la diferencia entre las dos imágenes son que cuando comenzamos a editar esta teníamos una foto con poca información y en esta tenemos una foto con bastante información, por lo que la edición debería ser mucho más fácil. Tal vez si yo contrasto, bueno, ahí pueden empezar a jugar con todas las ediciones, pero en esta foto que tenía más información, ya leyendo el histograma, va a ser mucho más fácil editarla, ¿sí? Entonces, bueno, ahí pueden ir jugando con todos los valores. Pero bueno, hasta ahí entonces la edición de Lightroom. Si vuelven a la biblioteca, vamos a tener las fotos que importamos, ¿sí? Y por último, cliqueando acá abajo en este panel, si yo me voy a cliquear todas las fotografías, me va a decir todas las fotos que importé. Si yo vuelvo a importar fotos, que esto es importante saberlo, vamos a importar una foto más. Directamente vamos a ir a la carpeta y vamos a importar la foto que ya teníamos editada en JPG. Van a ver que en la biblioteca, ahí cuando termine de importar, ok, me aparece una sola foto. ¿Qué pasó con las otras dos? Bien, que acá me está marcando que la importación que me está mostrando este panel es la última importación que hice. Si yo cliqueo y me voy a todas las fotografías, me va a mostrar la última. Por otro lado, me va a mostrar las otras dos que había importado primero. Así que si se pierden con eso, ya saben, en la biblioteca, acá abajo pueden cambiar la manera de ver qué fotos están mirando, ¿sí? Importación anterior, lo último que hice fue importar una sola. Y mismo acá, ¿sí? Pueden cambiar la forma de ver la biblioteca, ¿ok? Todas las fotografías, ¿sí? Ya saben que dando doble clic se acercan y pueden decidir cuál trabajar en el espacio revelar. Bueno, esto fue entonces el taller de edición de fotos con Lightroom. Pueden ir probando, pueden ir jugando. Es importante entender que son horas de edición las que lleva a poder editar bien una foto, pero conociendo la interfaz de este programa podemos hacer que nuestras fotografías se vean de la manera en que nosotros queremos. Vamos a hacer un último antes y después de la fotografía original a la fotografía editada. Guacha, ¿salió de corrido? Salió re bien. Uy, perdón si te clavé mucho, pero no quería cortar porque venía así No, como no me trata. quedaste, estaba bien. Me concentré y Mucha información.